relacionada con esto, pero mucho más amplia sobre lo que es, digamos, el paso a la enunciación en la esfera pública. Pero había pensado en algo relacionado a los 50 años del golpe, entonces yo que lo estoy haciendo aquí. Bueno, yo voy a mostrar una presentación en PowerPoint que voy a compartir, a ver, por aquí. Sí, y voy a ir hablando, digamos, junto con la presentación. Entonces, en ese momento no los voy a ver ustedes. Eh, entonces les pido que cualquier cosa, qué sé yo, que no se escuche o algo así me digan, yo estoy atento. En fin, como ya hemos trabajado, tenemos todo el recuerdo de la pandemia, esa forma medio fantasmal, ya la conocemos todos, en fin, no me voy a asustar por no escucharlo, pero en fin, vamos a... nomás les digo que cuando ponga la presentación ya no los voy a ver en ese momento, pero la cosa me tienen que hablar. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, la pongo aquí. Ahora les pregunto si están viendo, Sí, si se ve. perfecto, Adrián, Ok. vemos bien, escuchamos Eh, bien. bueno, entonces yo voy a... si ustedes ven en algún momento que se ve poco, que no se ve bien, yo saco el modo presentación de slides. Claro. Pero pongo el modo presentación de slides, ¿no? Presentación de diapositivas, creo que se dice en castellano. Porque así por lo menos yo tengo una columnita aquí que los veo ustedes, cualquier cosa. Entonces, pero si en algún momento pensamos que es mejor porque alguna letra esté más chica, que por supuesto esto se ve, ¿no? Bueno, entonces yo denominé esta charla cuando existió el discurso que no fue, pensando que en el discurso lo que se enuncia significa también por lo que no llegó a emerger, ¿no? Digamos, pensamos en términos de Foucault, que la ocurrencia del enunciado tiene que explicarse en primer lugar por eh, aquello que lo rodeaba, que estaba en su dominio y que no emergió, ¿no? Aquello que Foucault llama carencia, ¿no? Entonces, podemos pensar que es constitutivo de toda orden del discurso, de toda regularidad discursiva, es constitutiva también aquello que podría estar ahí, que podría, ya en términos de Péché, formar parte de una familia parafrástica, ¿no? Y que no fue lo que se enunció, lo que se dijo, ¿no? Y realmente en el discurso de familiares argentinos de desaparecidos, con toda la amplitud que tiene decir eso, de una producción discursiva que ya lleva 50 años, ¿no? Eh, Hay una serie de regularidades que yo estudié en los primeros tiempos, estudié refiriéndome siempre a los primeros textos, porque siempre lo que me interesó fue el pasaje del habla privada al habla pública, pero hay una serie de regularidades. Hubo un proceso de regularización en el que el investigador encuentra diferentes tendencias discursivas que disputaron, ¿no? Un poco voy a referirme a eso, y que cuando uno las compara con otras condiciones institucionales de producción, como por ejemplo las que encuentro para los familiares de desaparecidos en Brasil, ¿no? O con otras vecindades discursivas en lo que Curtin llamaría su dominio de actualidad, que es lo que voy a mostrar, uno ve que hay muchas cosas que aparecen que son semejantes, que hasta podrían parecer lo mismo, o una traducción en el caso del portugués, o una equivalencia, eh, pero que hay algún acople. Me parece que hay un cierto eco. Sí, hubo un Sí. eco recién. Ajá, bueno, en fin. Entonces uno ve pero también uno encuentra que hay cosas que no están dentro de lo formulable en el campo discursivo que estamos estudiando. Entonces, esta ola de desapariciones
a la que voy a referirme dio lugar a una serie de manifestaciones públicas, no solo de familiares, sino de otros actores sociales, eh, que son excepcionales, que no tienen, que son muy diferentes de todo lo que está consolidado como el discurso de los familiares, que lo conocemos vía Madres de Plaza de Mayo, vía la Asociación de Familiares de Presos y de Desaparecidos por Razones Políticas, ¿no? Y otros y organismos más específicamente de derechos humanos, y que es un discurso que se moldea sobre todo ya bajo la dictadura, ¿no? Y esto es antes. Y ese antes no es una diferencia solamente de censura, ¿no? Hay, por supuesto, algunas cosas que podemos atribuir a lo que se puede o no se puede decir en el sentido de la censura, pero hay muchos otros que tienen que ver con lo que se dice o no, lo que es regular o no en determinado dominio discursivo, y que ya no por censura, sino simplemente porque no está dentro de lo que las condiciones institucionales e ideológicas de producción permitirían formular, y otras cosas que no aparecían en otros contextos. Entonces, cuando yo encontré, primero, bueno, digamos, primero me enteré de esta ola de desapariciones, que los historiadores que lo han estudiado la conocen, no es que yo descubrí que hubo esas desapariciones, inclusive hay un proceso judicial, hay condenados, ya vamos a ver eso, ¿no? En fin. Pero cuando vi que además de haber ocurrido eso, había bastante material que salió al espacio público, y que a buena parte de eso lo podía conseguir, o por lo menos una parte, ahí empecé a ver realmente que era como que las desapariciones en torno de las cuales se consolidó un locutor familiar de desaparecido en el espacio público argentino, como que esas desapariciones hubieran ocurrido en otro lugar, ¿no? Fue como una ventana a la Argentina que no fue porque hubo un golpe militar, porque las condiciones cambiaron completamente. Entonces, bueno, por eso me parece muy importante la observación de ese corpus, ¿no? En el contexto de la investigación que yo venía haciendo, y digamos que en los últimos 2 años me he dedicado mucho a esto, ¿no? Bueno, los objetivos de esta presentación son, por una parte, observar qué regularidades asomaban, y digo asomaban porque todo esto es abruptamente interrumpido, como vamos a ver, alrededor de ese acontecimiento excepcional. También determinar lo que escapa a las regularizaciones que fueron dominantes bajo la dictadura y también bajo las transiciones, ¿no? Y también analizar secuencias discursivas, denunciadores que son de diferentes sectores, vamos a ver, de familiares de que desaparecían, de compañeros de trabajo, de vecinos, de partidos políticos, o sea, todo un sector de gente que no hablaba en la dictadura, ¿no? Ni sacaba solicitadas ni manifiestos, ¿no? Eh, y compararlos con las secuencias producidas bajo la dictadura, ¿sí? Con las consecuencias discursivas producidas bajo la dictadura. Bueno, ¿cómo voy a ordenar esto? Primero voy a hablar de conjunto de episodios, voy a contar los hechos históricos, digamos, para que aquellos que no conocen esa ola de desapariciones en Córdoba, que imagino que sea la mayoría, que sea la mayoría. Por otro lado, comentar un poco lo que se sabe hoy, a partir de las investigaciones, de la justicia, de las condenas a genocidas que participaron. Ahí voy a hablar un poquito de mi investigación más general sobre los primeros textos de familiares de desaparecidos, para ubicar un poco lo que voy a presentar. Y ahí sí voy a pasar a cómo fue este discurso que no fue, ¿no? A esas voces de diferentes inserciones que no se oyeron bajo la dictadura o que se manifestaron de otro modo, ¿no? Y voy a terminar intentando pensar algunas necesidades para la producción de conocimiento que me sugiere este recorrido,
y que tal vez se relacionan con cosas. Bueno, yo vengo de un congreso de 3 días ahí en Córdoba sobre la dictadura militar, en que la gran pregunta que recorría todas las mesas era, bueno, eh, ¿qué políticas de memoria tener en este momento? En fin, claro, un congreso más de historiadores, no eran analistas del discurso, pero me parece que algunas respuestas que podemos dar desde los estudios del lenguaje las podemos pensar también un poquito a partir de este caso, ¿no? Bueno, entonces, entre octubre del 75 y enero del 76 hubo en Córdoba y alrededores una ola de desapariciones forzadas, ¿no? Eh, por razones políticas, claro. Por lo menos 30 personas desaparecieron después de ser secuestrados, ¿sí? Casi todos eran activistas sindicales y políticos. ¿Mm? Y los casos se concentraron, si bien empiezan en octubre, se concentraron sobre todo entre la segunda quincena de diciembre y la primera quincena de enero. ¿Mm? Y de nuevo tenemos un poquito de eco, ¿sí? Eh, bueno, Sí. y acabo de... Adrián, discúlpame que te interrumpa. Ah, sí, Sí, hay un eco. Vos seguís con la carátula, ¿no? ¿cómo con la carátula? El power o lo que está, porque no se movió, por eso te pregunto. Entonces debe ser que hay un problema de presentación de slides. A ver, lo voy Sí, a poner debe en modo ser presentación de slides. mejor, porque te hago el comentario por las dudas, digo, capaz estás Sí, claro, no. Sí, y sí, 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 bueno, claro, ahora sí, ahora sí. ahora se ve. Esto es lo que acabo de hablar en secuencia. Bueno, y ahora Bueno, bárbaro. eh, estos dos son un recorte de... estos son de diarios de Buenos Aires, que lo informaban de un modo bastante por encima, ¿no? Yo la gran, como para ver, lo más sustancial de la investigación lo hice en la hemeroteca de la legislatura de Córdoba. ¿Ah? Pero bueno, les estaba diciendo que hubo, desaparecieron al menos 30, fueron secuestradas al menos 30 personas, que los casos se concentraron sobre todo entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, pero después de inclusive preparar esta presentación, como también aproveché la estadía aquí para irme a la hemeroteca del Congreso, encontré que en febrero hubo 8 casos más. ¿Ah? En fin. Bueno, entonces, si bien había, digamos, hay algunos motivos por los cuales esto eh, sorprendió mucho en su época, desconcertó mucho. Mm. Por un lado, si bien había ocurrido una serie de desapariciones en Tucumán en 1975, en paralelo con el llamado Operativo Independencia, ¿no? O sea, el operativo que hace el ejército contra lo que había de guerrilla en el monte Tucumán, ¿no? Y que llega a ser una aniquilación. En ese proceso desaparece bastante gente. Eh, si bien había ocurrido ya eso, hubo 3 factores que ayudaron a que, por un lado, el proceso fuese desconcertante y que, aún visto desde hoy, pueda señalarse como primera aplicación de una metodología que predominaría después bajo la dictadura como principal modalidad del terrorismo de Estado. Mm. Esos factores que provocaron tanto desconcierto fueron, primero, que en Córdoba había antecedentes de la actuación de la AAA, sobre todo la intervención de Lacabane, del brigadier Lacabane, que fue interventor de la provincia entre septiembre del 74 y septiembre del 75. Pero esa actuación de la AAA, que asesinó a mucha gente, no era haciéndolas desaparecer, ¿no? Aparecían después los cadáveres, que aparecían casi inmediatamente, además, ¿no? Eso era además un modus operandi de la AAA que lo vimos en todo el país, digamos, ¿no? En masacres como las de La Plata, del septiembre del 75, Pacheco, de junio del 74, el asesinato de Ortega Peña, en fin. En Córdoba, bajo la intervención de Lacabane, ocurría todo eso, ¿no? Lacabane es destituido cuando se va López Rega,
Entonces, en septiembre del 75 asume un nuevo interventor llamado Berkovich Rodríguez, ¿no? Que va con aparentemente con una perspectiva menos, digamos, menos criminal, ¿no? En fin, como un intento, digamos, de retomar algún funcionamiento democrático. Entonces, ese es el principal motivo. Sorprendía que las personas desaparecieran y no aparecieran los cuerpos, ¿no? El segundo motivo es que eran secuestros visibles en el espacio urbano y de personas que no eran combatientes, porque en Tucumán había desaparecido mucha gente, sí, pero en muchos casos se podía atribuir, bueno, murieron peleando en el monte y no apareció el cadáver, en fin, hubo después, hubo sí en Tucumán casos de gente que directamente la retiraron de algún lugar, pero como era en el contexto de ese operativo Independencia, parecía como una cosa más normalizada. En cambio, en Córdoba entraban a casas de personas que todo el mundo, digamos, sabía que tenía alguna actividad política, pero que no era de la guerrilla, y la secuestraban visiblemente, inclusive de forma muy así a plena luz del día. Y por otro lado, también otro motivo para el desconcierto, que es que no había antecedentes de una secuencia con estas características. Pensemos que nosotros vemos esto desde hoy, que sabemos todo lo que fue la dictadura, pero en aquel momento no. Entonces era algo que realmente desconcertaba mucho. Mucho después, claro, en el marco de las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad, se supo que el Comando Libertadores de América, que fue una especie de sucedáneo de la AAA en Córdoba, era dirigido desde el tercer cuerpo de ejército, que es el cuerpo de ejército que está sentado en Córdoba, que ya estaba a cargo de Menéndez, de Luciano Benjamín Menéndez, bueno, la jefatura de ese comando paramilitar por el propio Menéndez ya está comprobada, inclusive forma parte de la investigación que se lleva adelante y en Córdoba. Perdón, acá, esto lo decía Domina en 2007, ya terminó esa investigación. Menéndez fue condenado a cadena perpetua por crímenes que incluyen estas desapariciones. Y bueno, y también se supo que muchos de esos desaparecidos fueron llevados a uno de los primeros campos clandestinos, fue el de la Ribera, que es anterior a la Perla, y que ya estaba habilitado desde diciembre del 75 al mando del capitán Vergés, que también es uno que fue juzgado y que inclusive confesó bastantes cosas, ¿no? Bueno, entonces, ahora voy a pasar un poquito a contar, a ver, opa, un momento, ¿qué pasa? A ver, sí, un poco lo que es ese proyecto de investigación más general que yo vengo realizando desde más o menos 2021, ¿sí? Bueno, yo vengo investigando primeros textos llevados a público por familiares de desaparecidos por razones políticas en Argentina y en Brasil, aún bajo las dictaduras. O sea, me he centrado en las primeras cosas publicadas, primeros manifiestos. En el caso de Brasil, muy brevemente voy a decir que la desaparición forzada no fue una de las principales formas del terrorismo de Estado. En realidad ocupa un periodo muy restringido de la dictadura brasileña, principalmente el año 74 y principios del 75, o sea, cuando la dictadura ya tenía 10 años. ¿Mm? Bueno, y yo empiezo, digamos, trabajo fundamentalmente cuando los familiares no eran tan conocidos. Por ejemplo, las primeras solicitadas de madres. Empecé con eso. Después, claro, fui a lo posterior también, ¿no? ¿Cuáles fueron los focos de análisis, ¿no? Que yo busqué, ¿no? Bueno, pero primero quería decir un poco que algo sobre el problema de investigación, disculpen, que se sitúa en en un pasaje no buscado, motivado por circunstancias, ¿no? Devastadoras al habla pública, ¿no? Y bueno, trabajo con una noción de Eduardo Guimarães, que es el locutor X, digamos, un locutor como lugar social, que no es lo mismo, tiene nada que ver con con lo que se suele decir lugar de habla, ¿tá?
no es individual. Esto es un lugar social que las personas pueden ocupar, pero que está dado por contextos institucionales o por papeles sociales, ¿está? Bueno, entonces, yo me he centrado en los manifiestos publicados llevados a público, la mayor parte de ellos escritos, porque oral es muy poco lo que hay, pero hay algo, en tres cosas. Por un lado, en la formulación de la demanda. Siempre hay un momento en que los familiares o esos grupos de madres, de hermanos, o una persona individualmente, una madre que escribe o un padre, formula la demanda. Dice, ¿qué es lo que está demandando? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Sí? También en cómo se determina en las denominaciones de las personas por las que se reclama, qué determinación lingüística tienen, o sea, cuáles son los determinantes que forman el sintagma nominal, y qué formas de encaje, como por ejemplo relativas adjetivas, especificativas o explicativas, eh, incluyen esas denominaciones, ¿no? Y también me he centrado en la interlocución representada en esos textos. Aquí, quién aparece como hablándole a quién y a quiénes, cómo se desdobla la instancia interlocutora. Han sido mis principales lugares de observación. Entonces yo observando la primera regularización discursiva, y acá estoy pensando regularización, podría decir formación discursiva, estoy trabajando con un concepto un poco más amplio, como el que Péchet formula en sus últimos trabajos, ¿no? Que, digamos, de un proceso eh, de formación de un efecto de serie en un dominio discursivo que tiende a reproducirse. En ese sentido es un equivalente a lo que podría ser una formación discursiva, ¿no? Y bueno, la regularización discursiva inicial de estos movimientos, yo veo en Argentina y en Brasil también, un juego de fuerzas entre dos tendencias, dos condensaciones de regularidad que me parecen determinadas, claro, por efectos ideológicos diferentes. Y aunque las he investigado en Brasil y en Argentina, no me parece una diferencia por país. Hay diferencias por país en todo lo que tiene que ver con las condiciones institucionales de producción, porque los regímenes dictatoriales eran diferentes y porque los modos de conformación de los organismos familiares fueron muy diferentes también, sobre todo en sus relaciones con el campo político. Hay inclusive diferencias entre Brasil y Argentina en el predominio de una u otra de esas modulaciones en cada momento, de estas dos modulaciones que ya voy a describir, que aquí metafóricamente llamo de proveniencia y de situación. Pero ambas se presentaron en los dos países, ¿sí? La que voy a caracterizar más es la primera de esas modulaciones, que es la que predominó, según mis observaciones, en los primeros manifiestos de familiares argentinos ya bajo la dictadura, o sea, algunos textos de habeas corpus, las primeras solicitadas de lo que después va a ser Madres de Plaza de Mayo, que todavía no se llamaban así, ¿no? Entonces, digamos que es importante tener presente, recordar que ese locutor familiar de desaparecido pasó al ámbito público de un modo no deseado, no esperado ni buscado. Es pertinente, me parece, para comprender huellas en la subjetividad que deja ese pasaje, una reflexión que hace Judith Filk, a partir del testimonio de diversos familiares, de que el terrorismo de Estado abrió el espacio doméstico al público, desmintiendo la ilusión de un liberal de un hogar protector, haciendo que los familiares se sintieran, la metáfora que ella usa es, arrojados a la calle y necesitando golpear puertas. Así que en la primera modulación, que es llamado de proveniencia, el locutor se encuentra en el punto de pasaje y reafirmando su pertenencia al hogar. Su voz es constituida por la recusación de un papel en el ámbito público en el que contradictoriamente necesita hablar. La construcción restrictiva
que es algo que veo que caracteriza esa modulación de proveniencia, la presencia siempre de una construcción restrictiva, como por ejemplo, solo queremos tal cosa, pedimos nada más que la verdad, es el vértice donde la lengua materializa, desde mi punto de vista, ese rechazo por el afuera, delimitando el hogar que se desea recuperar, como solo eso, nada más. En la segunda modulación, que es la que he denominado de situación, la voz ha incorporado su lugar en el espacio público y enuncia precisamente situando, ¿no? Sitúa la responsabilidad del Estado en el espacio público y enuncia califica la desaparición de sus hijos bajo esa responsabilidad y se sitúa como portavoz de un conjunto de demandas que interesan al ámbito público. Las formas entonces que caracterizan esa modulación de proveniencia en que el familiar o el grupo de familiares o de madres todavía, digamos, enuncia, digamos, desde esa escenografía del hogar, es la construcción restrictiva en la demanda y la determinación del desaparecido sin adjuntos que lo categoricen más, digamos, no desaparecidos como, por ejemplo, después empieza a aparecer desaparecidos por razones políticas. En el caso de los familiares brasileños, desde el principio se dice presos desaparecidos, ¿no? En fin, pero esta construcción en la que en la demanda hay una forma restrictiva y la persona o las personas por las que se reclaman aparecen sin adjuntos que los determinen, es la que para mí caracteriza más propiamente esta modulación que he llamado de proveniencia y que podemos verla en, eh, en varios, bueno, estos son los primeros manifiestos de Madres de Plaza de Mayo. El primero que estoy mostrando acá arriba es no se llamaban Madres de Plaza de Mayo, es la primera solicitada histórica publicada en 1977, que se publica primero en la prensa y después en La Nación, ¿sí? Con este título, Solo pedimos la verdad. Esta es otra, ya se llamaba Madres de Plaza de Mayo, es de La Plata. Y acá muestra otra en que dicen es todo lo que pedimos, nada más, ¿está? Disculpen. Acá, esta es la solicitada de madres, un poco más, la primera solicitada, un poco más amplia, ¿no? Inclusive es una... hay también una constante, en las primeras, una citación de palabras del régimen sobre ganar la paz, una Navidad en paz, en fin, o la paz para los argentinos, la paz. Y vamos a ver, es otra diferencia, no me voy a centrar en eso en esta presentación, pero que me pareció importante, que es que en estos manifiestos de Córdoba, manifiestos y declaraciones de políticos, de periodistas, de redacciones de diarios y también de familiares de desaparecidos, paz aparece muchas veces acompañado de paz social, ¿no? O sea, aparece junto con digamos, discursivamente determinado por esa forma, por ese adjetivo que, eh, claro, digamos, es de esperar que no esté dentro de lo decible ya bajo la dictadura, ¿no? Pero eso es un detalle que no, en este caso no es en lo que voy a centrarme, ¿está? Bueno, si nosotros vemos una solicitada de madres en las que ya está predominando la modulación de situación y no la de proveniencia, vemos que ya la construcción restrictiva no aparece o no aparecen construcciones de ese tipo y, digamos, inclusive el modo de enunciar la paz es diferente. Fíjense que en el 77 las madres decían en esa primera solicitada, la paz tiene que empezar por la verdad, y aquí estos son los puntos indispensables para edificar un futuro de paz, puntos que ya incluyen el retorno al Estado de Derecho,
¿no? O sea, ya es más que saber, es más que les digan dónde están sus hijos, ¿sí? En ambos casos, tanto en La paz tiene que empezar por la verdad, como en estos son los puntos indispensables, un marcador de necesidad-obligación produce la concatenación sintáctica. Pero en el del 77 se parte de la palabra citada del régimen, ¿no? Videla dijo una Navidad en paz. Entonces nosotros decimos esto. Y en el 79 de la demanda propia. El proceso hacia la paz, en el primer caso, se presenta mediante una construcción verbal con empezar, que no representa lingüísticamente una agentividad, cosa que sí ocurre con edificar en el segundo, ¿no? Así la paz aparece como un futuro posible ligado a esa agentividad y ya no como un objeto verbalizado por el régimen. Bueno, en fin, con esto un poco quería mostrarles muy en términos generales lo que yo encontraba como, lo que vengo encontrando como predominante en esos primeros textos públicos de familiares desaparecidos, en el caso argentino. No traje materiales de Brasil para no hacer esto demasiado largo, ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de los familiares brasileños, desde el comienzo la determinación de desaparecidos es, como ya les decía, por razones políticas, y las construcciones restrictivas, digamos, no aparece la construcción restrictiva, salvo en algunas cartas individuales de madres brasileñas a Geisel, al que era el dictador de aquel tiempo. Ahí sí, y eso es muy interesante, que precisamente en esa interlocución individual la construcción restrictiva aparece, ¿no? Y eh, la, la construcción deóntica, digamos, sobre lo cual esa demanda es impostergable, es absolutamente necesaria, se realiza mediante construcciones más bien eh, condicionales, ¿no? Eso, en fin, no lo voy a desarrollar aquí, pero un poco les cuento las diferencias de lo que encontraba con Brasil. Bueno, hay algunos artículos en que lo he analizado, después les puedo pasar datos si quieren. Bueno, los acervos que consulté para el proceso de Córdoba, primero fue el archivo del CEDES, que fue donde descubrí esto. Después la hemeroteca del Congreso de la Nación, una vez en que encontré bastante información en La Opinión, mucho más que en Clarín. El principal, que fue la hemeroteca de la Legislatura de Córdoba, donde rastreé todos los diarios desde la segunda quincena de diciembre y todo el mes de enero, de todos los ejemplares de los 3 diarios que están en la hemeroteca, que son los principales que salían en esa época: La Voz del Interior, Diario Córdoba y Los Principios. En los archivos online de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, y textos que son de la época y que están parcialmente reproducidos en publicaciones de estos investigadores que menciono ahí. Pero lo principal fue la hemeroteca de Córdoba. Entonces, ahora voy a pasar a ver cómo fue este discurso, qué es lo que encontré, ¿no? ¿Qué es lo que distingue esto de lo que se formulaba bajo la dictadura? En primer lugar, acá les anticipo los 5 aspectos, que después los voy a mostrar más con casos, ¿no? Acá estoy anticipando. Por parte de los grandes medios de prensa, un discurso solidario, una visibilidad máxima dada a los familiares de secuestrados, ¿no? Cosa que obviamente no ocurrió bajo la dictadura, y menos aún los primeros tiempos. Por otro lado, una participación de vecinos y de compañeros de trabajo en las denuncias. También en la palabra de los familiares, el lazo comunitario como mirada invocada, ¿sí? Al hablar de las personas que estaban desapareciendo. Por otro lado, bueno, pronunciamientos públicos de partidos y dirigentes políticos bajo la dictadura, solo mucho después, solo a partir del 79 empieza a haber. Porque además, bueno, pensemos que en Córdoba, por más que estuviera intervenida, había legislatura, había parlamento, había concejales, en fin, los partidos políticos seguían actuando a pesar de la represión. Y también una responsabilización pública al Estado, aunque con un blanco muy confuso, porque tampoco era muy claro quién era el Estado. Piensen ustedes que había
en Córdoba no tenía un gobierno electo. Desde febrero del 74, los gobiernos de Córdoba eran gobiernos de intervención. Primero, bueno, el que resulta del Navarrazo, que es fue un golpe dado por la policía, pero con el apoyo de Perón, ¿sí? Que interviene en la provincia y nombra un interventor. Esto es bueno, para los que no conocen la historia de esa época. Poco después de que Perón asume la presidencia, en octubre del 73, su tercera presidencia, va viendo un desplazamiento de los gobernadores electos que tenían que ver con la izquierda peronista, como por ejemplo Obregón Cano en Buenos Aires, Martínez Vaca en Mendoza y, Obregón Cano en Córdoba, Videgain en Buenos Aires, ¿no? En fin. Y bueno, eso dio lugar a intervenciones bastante violentas. En Buenos Aires asumió, se llamaba no sé, se me escapó ahora, tantas veces escribí sobre eso, incluso cuando investigaba el Rock Nacional, porque el tipo desató una represión muy fuerte. Calabró, ¿no? Victorio Calabró, ¿no? En fin, bueno. Entonces estaba a intervenir. Entonces, el Estado podía hacer la intervención, el Estado podía hacer los militares, porque además estábamos bajo estado de sitio y desde febrero del 75 regía la potestad del ejército sobre la llamada lucha contra la subversión, ¿no? Entonces, claro, la desaparición de personas o el secuestro de personas, porque la palabra desaparecido se usaba muy poco, en principio, como también varios intentaban atribuirlos a supuestamente la guerrilla que estaría vengándose entre sí, ¿no? En fin, o a la AAA como si fuese una guerrilla ajena al Estado. Entonces, claro, aparece en muchos momentos, esto está en otro artículo que estoy escribiendo, una invocación constante del tercer cuerpo de ejército como un lugar de saber, donde se supone que algo podría saberse sobre esto, ¿no? En fin. Entonces, vamos a empezar con este discurso solidario, digamos, ¿no? De los medios de comunicación. Esto es del diario Córdoba. No, perdón, discúlpeme, no es del diario Córdoba, esto es de La Voz del Interior, ¿sí? Publican, digamos, en esta información puesta con grandes letras en medio de un momento en que el diario informaba mucho acerca de lo que estaba ocurriendo. El título es, bueno, secuestraron a un joven matrimonio, ponen la foto del bebé de 15 días que quedó ahí abandonado con los vecinos, ¿no? O sea, una forma de apelación que no jamás existió para mostrar lo que estaban pasando los familiares de desaparecidos, ¿no? Bueno, en los medios de comunicación llevan a los familiares para entrevistarlos. Inclusive también hubo eso en la televisión. No he conseguido tapes, pero en los diarios se menciona que también aparecieron en uno de los dos canales que Córdoba tenía en ese momento. Sí, en la televisión abierta, obviamente no había otra. Pero bueno, los llevan, las entrevistan, o sea, se construye un caso, digamos, de interés público. Una foto con todos los chicos, ¿sí? De otros familiares, en fin. Además, bueno, publicaban constantemente cartas, los manifiestos de los familiares también, cuando los familiares empiezan a organizar, los diarios los publican, ¿sí? Y además hay editoriales, ¿no? Editoriales, perdón, después voy a mostrar alguna, encendidas, sobre todo de La Voz del Interior, reclamando por esto, ¿sí? Bueno, vemos varias informaciones que muestran esta cuestión que les decía de los lazos comunitarios, ¿no? Algunas en boca de los propios familiares. Por ejemplo, esta segunda. Ponemos a los vecinos del barrio como testigos de las actividades
desplegadas por nuestros esposos en sus horas libres. Uno realiza trabajos de plomería, otro es cobrador de rifas. Estos son nuestros hijos, a ellos está dedicada nuestra vida y todo nuestro trabajo. Después, acá esta noticia de que la comunidad cristiana del barrio se reunió en el patio de la Casa de los Secuestrados para ofrecer la ayuda, que el Centro Ortodoxo de Córdoba pidió por dos de las chicas, ¿no? de las chicas secuestradas. En fin, es interesante que aquí ya aparece una modulación que va a atender a este tipo de construcción restrictiva. No nos mueve ningún otro motivo, sino los sentimientos de unión al sufrimiento de un padre y una madre. Pero como vamos a ver, no es lo que predomina en la palabra de los familiares y de los compañeros de trabajo, ¿sí? Un momentito, voy a ver, un momento. Ya vuelvo a compartir, ¿está? Que los perdí a ustedes, así que voy a compartir de nuevo, ¿está? No sé, no aparecen, pero bueno, no importa. No, sí, aquí está. Bueno. Bueno, después, esto, por ejemplo, es uno de esos editoriales de confrontación. Lo publicaba La Voz del Interior, ¿sí? Bueno, después yo les los puedo dejarles el PowerPoint para que vean, pero van a ver que es evidente, es claramente un editorial de reclamo y, digamos, muy duro en relación al gobierno de la intervención, sobre todo con lo que está ocurriendo, ¿sí? Bueno, inclusive indicando, pareciera que, pese al mayor control ejercido por las fuerzas militares, a las que están subordinadas las policiales para las tareas antisubversivas, estas bandas continúan actuando en una ciudad que, como lo están comprobando a diario todos sus pobladores, está rigurosamente controlada, ¿no? Bueno, también, las personas que son compañeros de trabajo se manifiestan de distintas maneras. Esta es una solicitada publicada el 9 de enero por la agrupación de los obreros de Materfer. Materfer es una de las fábricas de automóviles en que había surgido uno de los sindicatos clasistas en el Cordobazo, ¿no? El Citram. Y esta es tal vez sea la primera aparición, la primera vez que aparece la demanda de aparición con vida, ¿no? Acá es aparece como reaparición con vida en esta solicitada, ¿sí? Bueno, y hay, digamos, una atribución a bandas fascistas, digamos, es lo que más aparece: bandas fascistas, bandas armadas, bandas, digamos, de la AAA. En general, los sectores de izquierda, la atribución es a esa, ¿no? Y el secuestrado es exaltado por su actividad sindical destacada, ¿sí? La solicitada está dirigida a la clase obrera y al pueblo de Córdoba, y precisamente en lo que está con mayúsculas es que aparece esta demanda de reaparición con vida del compañero López y libertad del compañero Juárez. Porque ¿qué aparece? ¿Qué pasa? Este Juárez había sido detenido, ese sí sabía en dónde estaba, ¿no? Bueno. Y también desde un lugar mucho menos activista. Por ejemplo, había uno que tenía un taller de fabricación de muñecos, y entonces las obreras sacan un comunicado pidiendo la liberación porque desorganiza la ausencia, desorganiza la producción y amenaza la fuente de trabajo, ¿sí? Bueno, en cuanto a los familiares, pongo aquí un pedacito de una de las cartas que reproduce La Voz del Interior. Voy a leer el comienzo. Acá el director dice, ¿no? Perdón, el redactor dice: para su publicación hemos recibido la siguiente carta dirigida a nuestro director. Y ahí empiezan los familiares diciendo:
Con profundo dolor hemos leído en el diario de fecha 29 de diciembre del 75 por la falta de noticias sobre 13 personas desaparecidas en nuestra ciudad. Lamentablemente esa lista es incompleta, pues faltan nuestros hijos, Oscar Domingo, 19 años, y Juan José Chabrol, 18 años, José Miguel Ferrero, 23 años, desaparecidos desde el 18 de octubre del 75, y Alicia del Chico de Mucarzel, de las cuales el diario de su digna dirección diera cuenta oportunamente. Fíjense, ¿por qué me pareció esto importante? ¿No? Como en mi investigación, yo una de las cosas que me focalizo es en cómo es el metadiscurso acerca del paso al habla pública, qué es lo que el grupo o la persona dice de por qué está tomando la palabra, ¿no? Aquí la enunciación se caracteriza como secuencia de otras. Leí en el diario que usted publicó que había 13 desaparecidos, pero no, fíjese, acá hay más, ¿no? En fin. Y entonces, bueno, el hecho de que haya precisamente esa aparición en los medios autoriza directamente el pasaje al habla pública. Ellos no lo tienen ni que justificar. En este otro caso es una carta también reproducida por completo de de la madre de un secuestrado, ¿no? Después, bueno, la pueden leer. Y es una modulación de reclamo que no busca un metalenguaje que justifique la toma de palabra. Funciona aquí claramente un preconstruido sobre derechos, sobre funcionamiento institucional, que oscila de lo máximo a lo mínimo y después a lo máximo, ¿no? Cuando ella dice que en su demanda que las instituciones políticas, sociales, culturales, religiosas, etcétera, actúen y den su opinión sobre esta ola de secuestros y la forma de erradicarla, ¿no? Es interesante que en medio de esta demanda que es tan categórica, erradicar esta forma, lo que ella pide es la opinión. Es evidente que hay un desconcierto, tampoco es que la gente se siente con muchos derechos, me parece, ¿no? Bueno, en todo este proceso, además, desaparecidos va consolidándose como hiperónimo de secuestrados o de una formulación que aparece mucho y que está en esta carta anterior también, solo que en otra parte, que es detenidos o secuestrados. Nuestros hijos fueron detenidos o secuestrados, ¿no? Esa construcción disyuntiva se usa durante varios días, ¿sí? Y desaparecidos va consolidándose como una especie de hiperónimo de todo eso, ¿sí? Bueno, hay un comunicado que, digamos, llegó a haber un manifiesto de estos familiares. No he conseguido la totalidad. Todavía estoy a la búsqueda de ver si no lo encontré en el Archivo Provincial de la Memoria. Hay citas en los trabajos de los investigadores y hay citas en el diario Córdoba, hay citas en La Voz del Interior, pero no lo tengo completo. ¿Tá? Es un comunicado que producen cuando va a haber una multisectorial. Una asamblea multisectorial convocada por el propio gobierno de la intervención de la provincia. El nombre que también varía mucho, el nombre de esta comisión que se formó, que tal vez sea el primer organismo de familiares que existió en la Argentina y que se disolvió después, a pesar de que pude ver que algunos de ellos después firman solicitadas de madres, en fin, mucho más adelante. Esta Comisión Provisoria de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos, el nombre oscila, primero secuestrados, después desaparecidos, después secuestrados y desaparecidos, provisoria aparece en determinados momentos. Bueno, en ese comunicado vemos que se dice: dejamos constancia de la poca preocupación de las autoridades oficiales en la investigación de secuestros y desapariciones que aquejan a todo el pueblo, y señalamos que actitudes como la de impedir la marcha del silencio no nos harán cejar en el empeño en que estos actos serán investigados hasta sus últimas consecuencias. ¿Tá?
Bueno, dos cosas quiero por un lado destacar aquí. Vean que es una modulación claramente de situación, si vamos a pensar en esas dos que yo propuse. Y esta, digamos, este tipo de formulación, digamos, de que no vamos a parar, no nos harán cejar, no es solo muy propia de las madres de Plaza de Mayo y de los familiares aquí después, sino que estaba en las primeras cartas de familiares a Geisel en Brasil, ¿no? Bueno, los partidos políticos también se manifestaban, ¿sí? Esto es del bloque de diputados del Frente Justicialista de Liberación, que era el nombre que tenía el peronismo en esa época como organización política, ¿no? Elementos comprometidos con un plan organizado para provocar el caos y la anarquía. A ver, que sirva como fundamento a los sediciosos del golpismo y del guerrillerismo que pretendan con su accionar burlar el mandato popular. No vean cómo se incuban los dos demonios ya, ¿no? Eh, la OCR, la impunidad aparente con que actúan los criminales de la noche, la irreverente ineficiencia de los organismos de seguridad, ¿sí? Eh, el ministro de Gobierno fue a una asamblea de Renault, porque en Renault hicieron paro y asamblea por la reaparición, y estamos en el 76, ¿eh? Es impresionante como lo que fue, digamos, el cambio de situación que el golpe determinó, ¿no? Había toma, había paro, había asamblea y Rizzo, hablándole a los obreros de Córdoba, que este era el ministro de Gobierno de la intervención, en ese intento, él intenta cuando les habla a los obreros de Renault, a decir algo como que serían venganzas entre bandas, qué sé yo, y parece que los sacaron cagando, digamos, ¿no? En fin. Bueno, y una cosa que es interesante, ¿no? Carlos Rizzo desaparece el 24 de marzo, es secuestrado y desaparecido, es uno de los primeros desaparecidos de la dictadura en Córdoba. O sea que poco le valió esto, en fin. Bueno, aquí hay varias cosas que él dice, hay gente que medra en la sombra, fuerzas que no están de acuerdo con la conducción política del país, en fin. Después voy a mostrar algunos eh, algunos trechos de esto al referirme precisamente a, a una regularidad discursiva que encuentro no en los familiares ni en los vecinos, sino precisamente en el campo político y periodístico de la época, a la que intentando buscar una metáfora, como siempre muchas veces tenemos que hacer en el análisis del discurso, le he llamado conjura de la nada, y que es interesante que bajo la dictadura no va a aparecer, ni siquiera en la palabra del régimen, pero sí es bastante común antes, ¿sí? Y me pareció interesante que la escucho de nuevo, la escuché de nuevo en el primer video provocativo que hizo el gobierno Milei el 24 de marzo de 2024, en palabras de un ex guerrillero que fue allí en fin, a decir que lo de los 30.000 era un invento, no me acuerdo el nombre de la obra, ¿está? Bien. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué le llamo esto conjura de la nada? Porque, digamos, hay denominaciones, estoy tratando precisamente en lo posible con denominaciones aquí, que cuando se busca la agentividad de lo que está ocurriendo, y entonces, bueno, hay un agujero, hay algo que es imposible de especificar, no solamente por el tipo de denominación, también porque hay un recurso a la locura y a lo enfermo como explicación de lo que está ocurriendo, ¿sí? Eh, los movimientos sociales, los familiares y en un primer momento algún periodismo son voces en que no aparece esta regularidad. ¿Mm? Vean, por ejemplo, aquí en lo que dice la comisión directiva y cuerpo de delegados de la Unión de Petroleros, ¿no?
con las mismas bandas armadas que vienen operando impunemente en la provincia, sembrando desolación y muerte en los hogares cordobeses con el único fundamento de sus metralletas y de su irracionalidad. Acá en este editorial del diario Córdoba, este es un editorial del diario, digamos, ¿no? Cuando en el primer momento en que los grandes diarios se posicionan fuertemente contra, ¿no? El salvajismo es cuando todas las instancias de la ley parecieran extinguirse automáticamente. Irreversiblemente, negada sin remedio irreversiblemente por un poder ubicado más allá de toda razón o convivencia humana. O, por ejemplo, está solicitada de la CGT y las 62 organizaciones regional Córdoba, que muy probablemente fuesen de la línea de Lorenzo Miguel, que era la derecha del sindicalismo, incluso con conexiones con la AAA. Enloquecidos por la desesperación de venganzas y ajustes de cuentas, no solo se eliminan entre sí, extienden también su secuela de horror y muerte a hogares humildes y se cobran víctimas decentes e inocentes. Con lenguaje mordaz, con la mentira infamante, el rumor y la intriga se alienta la perversidad, el desconcierto y la venganza salvaje y ruin, pues los maquiavelos del derrotismo y el despotismo, los apóstoles de la traición, los que llegamos a vivir esa época, esto nos trae recuerdos, porque era el discurso del gobierno en aquel tiempo, en el gobierno de Isabel, en fin, y de varios medios de comunicación, ¿sí? Es interesante que esta modulación, no por supuesto los intereses que va a defender, yo la he encontrado en otros momentos, inclusive en posicionamientos ideológicos diferentes, cuando hay algo que no se quiere decir. Por ejemplo, en Brasil, cuando hablaban de los desaparecidos, los diputados de la oposición consentida, de lo que en Brasil fue una oposición consentida, la dictadura en general no cerró el Congreso, salvo muy poco tiempo, mantenía algunos partidos que podían ser la oposición, ¿no? Además de que cooptaba también varios sectores, en fin. Utilizaban fórmulas muy parecidas a esta, ¿no? Y que pasaban al discurso de los familiares de desaparecidos y de los comités pro amnistía de los presos políticos estoy hablando, ¿no? En el Brasil del 77, 76, 77, ¿sí? En fin. Bueno. Acá, bueno, esta otra gente que medra en las sombras, ¿no? Esto es que hablaba en la asamblea, la patriada de odio y de enconos, los criminales de la noche, en fin. Bueno, y hay un reverso sobre esto, que es el saber sobre la nada, que a quién está atribuido, a la iglesia y al ejército. Sí, esto es un fragmento de La Nación, perdón, de La Nación, de La Opinión, en que un editorialista que no está en Córdoba, que reflexiona sobre eso desde Buenos Aires, dice más o menos que Primatesta ha mantenido contacto, como él dice, casi permanente con las principales autoridades militares del Tercer Cuerpo y que esas conversaciones permanecen, no obstante, en la incógnita que aconsejan la cautela política y la natural reserva. Pensemos, cuando estaban desapareciendo personas, ¿no? Y que al margen de descubrir o no los verdaderos autores, lo que un poco Monseñor Primatesta buscaba en el Tercer Cuerpo de Ejército era la figura de una autoridad a la que la población invoca sin encontrar ecos, ¿no? En otro trabajo que yo he hecho he mostrado cómo en casi todos estos agentes, cuando se refieren al Tercer Cuerpo de Ejército, hay un lugar de saber que está, pero que no habla, ¿no? Es interesante que precisamente cuando se convoca esta multisectorial,
todos están convocados, la convoca el gobierno de la intervención y convoca a todo el mundo. Y van todos los partidos, van los familiares, van los obreros de Renault, van, en fin, comerciantes, la Cámara de Comercio de la Unión Industrial de Córdoba, y solamente no va el tercer cuerpo de ejército, que dice que no se manifiesta sobre cuestiones políticas, ¿no? En fin, que el ejército solo responde a sus mandos naturales. Bien, pero es constantemente puesto como lugar de mediación, de arbitrio y de saber. Eso ya nos habla de una sociedad que está, ya está bajo un efecto de algo parecido a un golpe, ¿no? Bueno, el 21, ¿cómo va terminando esto? El 21 se realizó la multisectorial, no se hizo presente el comando del tercer cuerpo. Como digo acá, decían que no podía inmiscuirse en algo político. Y además ocurre algo increíble, que es que, no es increíble, es algo que nos muestra por qué todo este panorama en el espacio público como diríamos en Brasil, vira do avesso, se da vuelta prácticamente en 2 o 3 días, ¿no? El gobierno interventor había convocado una marcha del silencio para el 23 de enero, la había convocado el propio gobierno, ¿no? Y ahí la prohíbe porque estaban bajo estado de sitio y nadie había pedido permiso. O sea, bajo estado de sitio había que pedir permiso para hacer marchas. Entonces, el gobierno la prohíbe por eso. Pero además de prohibirla, ese día Córdoba, todo el centro de Córdoba, amanece militarizado. O sea, hay un gesto ahí de decir, no hagan nada. Tanto es así que los familiares convocan otra, piden permiso y les es negado, ¿sí? A partir de ahí, la secuencia de los diarios nos muestra cómo todo eso se silencia muy rápidamente, ¿no? Y empieza a cambiar la formulación y empieza a caminarse hacia la discursividad que va a predominar bajo la dictadura, ¿sí? Vean este recorte ya de 5 de febrero de La Voz del Interior, ya dejaron de ser secuestrados, son supuestos secuestrados, ¿sí? El mismo diario que clamaba y gritaba, basta de la hora de secuestro, responsable, ahora son supuestos secuestrados, tiene este espacio chiquito, y la transcripción de la palabra de los familiares ya se muestra muy bajo, bajo esta modulación de proveniencia, como que la demanda se ha refugiado en ese hogar, ¿no? La situación que denunciamos nos ha sumido en una tremenda angustia que hiere muy hondo nuestra sensibilidad, no solo de padres, sino de ciudadanos, y consideramos que la incertidumbre en que vivimos no puede ni debe prolongarse. Y en el peor de los casos, si es que ha mediado el accionar de fuerzas de seguridad que involucren alguna causa legítima para ello, tenemos derecho a conocer tal motivo a fin de poder articular los derechos pertinentes, ¿no? Entonces, los secuestrados pasan a ser supuestos secuestrados. El partido auténtico al que provenían recibe la determinación de el proscrito partido auténtico. El partido auténtico fue un partido que creó la tendencia de Montoneros en la época, pero era un partido legal que después fue proscrito, pero era como, digamos, bueno, una doble política. Otro día, en otro momento lo podemos explicar. Y la demanda de verdad pasa a la mayor jerarquía argumentativa. Cuando antes era la aparición, la libertación, aquí pasa la verdad a ser lo que más se exige. O sea, ya es un antecedente de lo que van a hacer después las solicitadas de madres, ¿sí? Bueno, me parece, digamos, lo que esto nos muestra como necesidad investigativa y también política, ¿no? Por un lado, retomar los rasgos discursivos anteriores a la hegemonía de las transiciones,
lo que no fue seleccionado, lo que dejó de ser formulable, pero que encontramos en este tipo de corpus. En esta investigación, por ejemplo, la paz social, ¿eh? Aparición o libertad precediendo a verdad, ¿sí? Una oposición fascismo-lucha obrera, ¿sí? Una contraposición, lucha obrera, estoy acá generalizando, aparece en fórmula, lucha obrera aparece en la solicitada de los obreros de Materfer, pero digamos, otras personas se refieren a eso como trabajadores que luchaban por sus derechos, en fin, digamos, no es que es siempre formulado de esa manera, tan de barricada como lo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Y esas denominaciones en ese núcleo de la conjura de la nada, que también no son comunes bajo la dictadura, ni en la palabra de los familiares, ni en las respuestas del régimen que va construyendo su discurso en polémica con los familiares, pero que aparecieron en otros espacios de desaparición forzada de personas, como he dicho en Brasil, y eran comunes antes del golpe y se atisban, de cierto modo, a pesar de que parezca absurdo cuando estamos hablando algo de lo cual ya se sabe, en esos discursos revisionistas que parecen circular ahora, ¿no? Bueno, eso quería exponer, gente. Bueno, Adrián, muchas gracias. Re interesante, la verdad, todo lo que trajiste. Y bueno, podemos abrir un ratito de intercambio, de diálogo, con preguntas. Mm, Sí, yo, bueno, quería agradecer realmente esta participación tuya y que realmente, bueno, estamos, creo que todos conmovidos por lo de ayer y esto viene a ser un poco una continuación de lo que vivimos ayer, realmente. Así que, bueno, muy agradecida por el hecho de trabajar estos temas, ¿no? Y que a su vez nosotros podamos replicarlos como docentes, como investigadores. Te quería preguntar, cuando hablas del locutor X, Sí. eh, el producto de esa locución podría ser considerado un ideologema al modo de Angenot, por ejemplo, o un pre... Bueno, Sí, tal vez del locutor X en sí no tanto. Voy a aclarar un poquito más a qué es lo sí, que por favor. llamamos, Sí, ¿no? sí. En principio pensando que la tomada de palabra es siempre un hecho político, porque siempre hay una politicidad en el decir, hay una disputa por el ejercicio de la palabra y sobre todo si es en el espacio público una necesidad eh, de justificarla, ¿no? El locutor X es el lugar social o institucional desde que se habla. Y entonces, digamos, prefigura rasgos del discurso, los prefigura, pero que no quiere decir que se realicen en cada enunciación, ¿no? Precisamente yo lo que planteo es que, digamos, de un modo que, por ejemplo, en otras investigaciones se habla de un locutor juez, un locutor docente, un locutor docente y más especificado, docente de escuela pública, un locutor padre, de familia, locutor presidente, en fin, bueno. Va formándose, sobre todo en una sociedad como la Argentina, donde esto tuvo tanta importancia y tanta repercusión, un locutor familiar de desaparecido, ¿sí? Empieza a ser un lugar de denunciación, un lugar social de denunciación. Y bueno, el discurso de esos locutores puede variar muchísimo, puede inclusive ligarse a formaciones discursivas bastante Claro, diferentes y contradictorias. Por eso yo diría que siempre va a haber varios ideologemas, claro, claro, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, el ideologema de la familia como preconstruido, tal vez yo lo podría llamar, ¿no? De la familia Mm, como
un valor sagrado, era compartido por los militares y aparece muchísimo en las primeras manifestaciones de madres de Plaza de Mayo sobre todo, y según cuentan los historiadores de madres, no necesariamente por estrategia política o por, como sí podía ser tal vez en los familiares brasileños que estaban más ligados a una pertenencia política, ¿no? Las madres, los primeros nucleamientos de lo que después fue Madres de Plaza de Mayo, eran personas que no tenían previamente una actividad política, a pesar de que algunas, a las personas a las que se ligaron después sí, y no necesariamente en el inicio tenían claro que era exactamente el Estado el que había secuestrado, ¿no? Entonces, eso también explica que haya varios ideologemas, ¿no? Pero claro, hay cosas que son decibles desde un lugar social, desde un lugar de social denunciación y otras que no, o sea, hay límites. También debe haber ideologemas que no entran. Bueno, Sí, muchas gracias, muchas nada. gracias. Adrián, bueno, sí, me pareció reinteresante todo. Te quería preguntar, ¿cómo ves estos casos en donde también la prensa presenta a los secuestrados como muy desvinculados de la actividad política, ¿no? Ahí sí va a haber algo que después se mantiene, que es por ejemplo, cuando dicen, bueno, fue secuestrado un joven matrimonio Claro, o el dueño de un taller, ¿no? Como que no los relacionan con ninguna actividad política y manifiestan un asombro ante ese hecho, ¿no? Em, Eso, ¿cómo lo ves? Es llamativo, ¿no? En esos discursos donde hay evidentemente una cultura democrática que está vigente porque hablan, ¿no? Están la denuncia política y demás, pero aquí ya hay como una alerta, ¿no? sí. Pareciera. Sí, claro, claro. Parece haber una preferencia, por decir, llegado el caso, que no tenían actividad política, ¿no? Claro, O que tenían poco, qué sé yo. Cuando tenían la dicen, porque además, paralelamente, algunas organizaciones políticas también reclaman por sus militantes. Digamos, por claro. ejemplo, uno de los que desaparece es un militante del Partido Comunista, un dirigente, yo diría, del Partido Comunista Cordobés, que era trabajador de Luz y Fuerza. O bueno, no Mm. se llamaba Luz y Fuerza, eso parecido ahí, ¿no? Bueno, el Partido Comunista dice, y, y él aparece sí noticiado como sindicalista de Luz y Fuerza y como militante del Partido Comunista. Pero es verdad que en muchas ocasiones se hace hincapié en la no participación política, tal vez en algunos casos porque no la conocían, tal vez en otros porque preferían no decirla. Algunos familiares sí dicen que esa primera carta, por ejemplo, esa primera carta dice que sí, que sus familiares militan. Eh, Mm. ahora, si yo lo comparo con que eh, en Brasil, los primeros, las primeras cartas de familiares dicen que sus familiares no, porque los milicos en Brasil decían cosas como, bueno, se habrán ido de la casa, se fue con otra señora, cosas así, en serio. Sí, 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 sí. Bueno, eh, decían, a ver, nuestros familiares, o casualidad, tenían una actividad política, ¿no? Entonces no son como cualquier otro que desaparece, porque además hay otra cosa también en Brasil, como siempre hubo tremenda violencia de Estado y de paraestado contra los pobres, y eso es algo que es de antes de la dictadura, de ahora, entonces efectivamente en Brasil es más común que desaparezca gente, ¿no? Mm. Por razones protopolíticas, como diría Guillermo O'Donnell. Entonces estos decían, no, pero nuestros familiares tenían una actividad política, entonces, ¿qué es esto? Justo qué casualidad, todos los que desaparecen son opositores al régimen. Bueno, Mm. entonces pensemos que Argentina también, si bien Argentina estaba todavía bajo un gobierno constitucional,
ya era, digamos, ya hacía 2 años que había hechos de terrorismo de Estado indiscutible. La AAA ya debía haber matado, si mató 900 personas entre enero del 74 y marzo del 76, ya debía haber matado por lo menos 800, digamos. Entonces ya había una preferencia, por no decir, pero muy probablemente, que alguien estaba en política o política podía ser mal visto. O sea, no es la Argentina del 72-73, en que, al contrario, hay un imperativo, una especie de imperativo en el campo político y cultural, incluso en el campo cultural, de pronunciarse políticamente, que atraviesa hasta las telenovelas, qué sé yo, Rolando Rivas, estoy hablando de una novela poco antigua, tenía el hermano que era guerrillero, por ejemplo, ¿no? O en los Campanelli hablaban de la necesidad de tener un posicionamiento, bueno, pero esto ya no es, o sea, Argentina es una sociedad que está bajo estado de sitio y está bajo el terror, ¿no? Solo que esto es un terror que no conocían, por eso yo creo que también el hecho de no conocer y no entender y de la sorpresa es que motivó esta audacia de que los vecinos de la iglesia, por ejemplo, hicieran una misa en el patio de la casa de uno de ellos, ¿no? Fue un experimento que tal vez los militares también aprendieron bajo qué condiciones lo podían hacer o no, ¿no? Claro. Bueno, a ver, Vero Zacari, tenés la mano levantada. Acá estoy. Adrián, muchas gracias por tu exposición. Yo te quería preguntar sobre las dos modulaciones que vos Sí, observaste. Ya en el discurso, por lo que entendí, eso ya es en el discurso de los familiares durante las dictaduras, ¿no? Tanto de Brasil como Argentina. sí, Esas dos sí, sí, las tomaste de ahí. ¿Son sí. ¿Son simultáneas o primero aparece prioritariamente, me imagino, la de providencia y después la de situación? En el O caso, con... sí. En el caso de Argentina, si uno va a tomar los manifiestos más conocidos, los que más espacio alcanzaron, a esa secuencia. Pero también en Argentina, eh, cuando ya las madres están muy consolidadas y son recibidas en el mundo y tienen un discurso bastante desafiante, estoy hablando de 81, 82, inclusive en ese momento hay eh, algunos textos que aparecen en los que reaparece la modulación de proveniencia. De algunos grupos de madres, por ejemplo, de alguna provincia. Hay una de madres de Bahía Blanca, que es del 81, que me llamó la atención porque parecía como si fuese de las primeras, ¿no? Eh, y en las que son individuales, e inclusive en declaraciones individuales, que no son las que yo me he centrado, pero las he visto leyendo los libros de historia de las madres. Eh, Hasta bien entrada la democracia, algunas madres, digamos, es eso lo que predomina en su discurso, ¿sí? Sí. Entonces yo no creo, precisamente creo que como todo embate en la regularización discursiva, no, nada desaparece exactamente, ¿no? Hay cosas que predominan y que son las que nos quedamos con el efecto de que sería el discurso de ese sector, de ese grupo. En el caso de Brasil, eh, todos los primeros manifiestos públicos son claramente ubicables en esa modalidad, modulación de situación, ¿no? En muchísimos rasgos, en el modo como presentan la exigencia, en el tipo de construcciones deónticas que aparecen a cada momento, en fin. Ahora, las cartas individuales que yo he visto de madres brasileñas y no, no son así. Hay una carta, inclusive una carta
Y creo que mostré en el Congreso de Gloto, en esa mesa que estábamos con Elvira sobre la pandemia y las memorias que traía de los reclamos de los familiares brasileños en la pandemia sobre el terrorismo de Estado. Eso, bueno, yo di un ejemplo después en el debate de una carta que fue reproducida, una carta manuscrita a Geisel, que fue reproducida por la Folia de San Paulo durante el gobierno Bolsonaro, debido a determinadas circunstancias, qué sé yo, y que ella se dirige a Geisel con, digamos, más o menos de esta manera. Y por otro lado, hay cosas que son también locales y que tienen que ver con tradiciones discursivas de Brasil, del espacio público de Brasil y de Argentina. O sea, las de Madres de Plaza de Mayo pueden ser muy de proveniencia en su inicio, pero el modo de interpelar, la interpelación construida, es mucho más, diré, más así focalizada que las de Brasil. Pero eso es algo que prácticamente todas las investigaciones comparativas sobre discursividades argentinas y brasileñas en el espacio público, se ve como regularidades que están dadas eh, por la propia acumulación de desigualdad en la sociedad brasileña, por los propios rituales de habla institucionales, en fin. Gracias, Adrián. Nada. Florencia, Bernard. Adrián, me encantó tu trabajo, me hice planteos con lo que propusiste pensando, bueno, yo vivo en una ciudad que está a 80 kilómetros de la capital, tiene 24 desaparecidos. Y que, bueno, hay alguna documentación. También hubo un trabajo muy fuerte de los organismos de derechos humanos, porque de acá es Emilio Mignone y la universidad fue cerrada en la dictadura, etc. ¿Qué ciudad es Florencia? Discúlpame. Sí, es Luján, Luján. Ah, Luján. Ah, sí, ya habías dicho, perdón. Sí, discúlpame. Sí, sí. Bueno, y estos días, a raíz de los 50 años, aparecieron en distintos medios, especialmente en Página 12, en C5N, aparecieron como una novedad muchísimos relatos, no sé si escucharon, pero muchos testimonios, ¿no? De familiares, aparecieron también documentos, cartas, imágenes, y además también con los hallazgos de la perla de los últimos días. Sí. Yo no sé si vos en tu corpus incluiste testimonios de familiares, digamos, porque lo que vimos fueron los diarios, ¿no? Sí. Y por otro lado, entre paréntesis, te digo que esto me parece que da como pie para investigaciones locales de búsquedas de materiales en los medios, ¿no? En ese, digamos, periodo previo para comparar con lo que sucede posteriormente. Acá en Luján decíamos, se lo llevaron los milicos, digamos que tardó ese sintagma en regularizarse, en transformarse en desaparecidos, tardó, eh, creo que hasta el 77 no pudimos decir desaparecidos. Bueno, me parecía muy interesante, no sé si pudiste trabajar con testimonios de familiares bueno, o de diferentes grupos. En ese locutorio que también debe haber mucho de relato, de narrativas, con mucho valor, ¿no? Para recuperar. Vos decís testimonios producidos en esa época. En esa época, pero testimonios, sí, o recuerdos, porque también, ¿no? Debe haber una visión, la hay, así como estos días aparecieron tantas de la dictadura, dónde estaban, o cuando desaparecieron mis padres, o bueno, Sí, 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 no me entiendo. quise ir, otros que se fueron, o desaparecieron, después volvieron, los llevaron, volvieron, después decidieron exiliarse. Sí, sí, sí. Bueno, mira, sobre testimonios actuales, digamos,
Yo en general no trabajo con entrevistas, digamos, ¿no? Los distintos corpora que he formado en mis distintas investigaciones que he hecho, no solamente son, ahora estoy trabajando con familiares desaparecidos, pero he trabajado sobre eh, otros corpus, inclusive de la cultura de masas. Bueno, nunca trabajé a partir de entrevistas. Soy tal vez investigador de archivo, ¿no? Y además, no sé, metodológicamente tendría que pensar cómo articular algo que una persona dice hoy, ¿no? En fin, bajo el efecto precisamente de la memorización, ¿no? No me refiero simplemente a que se acuerde o no, sino que hemos procesado, ya hemos construido socialmente todo ese periodo, ¿no? Bueno, ahora, he intentado encontrar lo más posible eh, formas un poquito más directas, pero grabaciones de radio no, parece que no hay, y ni tapes de televisión. Eso me hubiera gustado. Y en el archivo de la comisión, perdón, de la memoria de Córdoba, lo poco que encontré, esas sí son reproducciones parecidas a estas de los diarios, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que no pueda encontrar más. Por ahora es lo que he encontrado, ¿sí? Las cartas, ¿no? Y las cartas. Bueno, estamos hablando de esto de Córdoba. Sí. En esto de Córdoba lo que hay son cartas que fueron reproducidas en los diarios y no he podido encontrar, a pesar de que hubo volantes, esa comisión de familiares publicó por lo menos un volante para la multisectorial, no he podido encontrarlo por ahora. No. Tal vez tendría que ir, porque bueno, tal vez tendría que ver el archivo de algún partido político. Es un poco el lado que pienso que tal vez pueda encontrar por ahí, en fin, pero no lo encontré. En septiembre hay un congreso muy grande en Córdoba, es el congreso de interescuelas, hay más de 50 mesas, yo voy a estar en una mesa de historia y discurso, bueno, y voy a ver, pero seguramente va a haber varias mesas referidas justamente a Córdoba, ¿no? Sí, Voy sí, a, sí, voy sí, a- sí. voy a mirar un poco ese programa, a ver qué puedo pedir. Está bien, Bueno, sí. muy En lindo el, lo que estás en trabajando. el congreso que estuve en Rosario, estuve en una mesa en la que había una investigadora de Tucumán, que, bueno, lo que ella trabaja es más bien la clase, digamos, la clase trabajadora como blanco de la represión en Tucumán, los ingenios, en fin, eso. Ahora, ella en un momento dijo que 40% de los desaparecidos de Tucumán fueron durante el operativo Independencia. Y ahí cuando fue la hora de las preguntas, yo le pregunté le expliqué lo que estaba estudiando sobre Córdoba y le pregunté un poco cómo se procesaba. Y me dijo que también lo que han encontrado ha sido sobre todo en diarios. Inclusive me dijo que no necesitaba ir a Tucumán porque en Tucumán no iba a encontrar ningún diario porque no tiene una buena hemeroteca, pero que en la Biblioteca Nacional estaba toda la Gaceta de Tucumán. Así que bueno, la próxima que venga es mi próximo blanco, ¿no? En fin. Bueno, qué Bueno, sé yo, Adrián, a sí. ver, Liz, ¿vos querías preguntar algo? O se- Me pareció que tenías la mano levantada, pero no sé. Sí, el tema es, en parte fue respondido ya. Tenía un poco que ver con lo que había manifestado Mariana, con esto de la no manifestación de familiares de actividades políticas de los detenidos y desaparecidos. Y en realidad hubo casos donde
una actividad política partidaria realmente no existía. Había casos, por ejemplo, una doctora del Hospital Moyano que, bueno, había creado como parte de la clínica actividades lúdicas, artísticas, para ver si había mejora de pacientes, y eso de alguna manera parece que fue sospechoso para el gobierno, no sé, de la señora Martínez, y bueno, entonces creo que ahí los familiares tuvieron que poner la voz, porque ¿quién la iba a poner? No. Y me parece que ahí se fue, personalmente, digo esto, me parece que ahí se gesta ya esta cuestión del miedo en cuanto al accionar. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor cualquier cosa que haga, cualquier actividad cultural, política, qué sé yo, social, es vista como, no sé, como una suerte de algo sospechoso y sobre todo negativo, logrado, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, gente detenida varios días por esa cuestión. De hecho, yo veo familia. Y después creo que quedó bueno, irse. Y después las cosas, como dijo antes Adrián, creo que después el proceso de reorganización toma esas cuestiones como, bueno, el miedo se puede sembrar así, deteniendo a gente que haga determinado tipo de actividad y que sea puesta en duda y que genere sospecha. Me parece que Bueno, creo que perdí un poquito por el eco. No sé si eran ¿Perdón? comentarios, si me estabas preguntando algo, que creo que perdí un poquito por el eco. Había mucho eco, yo por lo menos. Es que la idea un poco ya la respondiste, Adrián. Un poco era Bueno, esto de que no necesariamente era esto que Mariana había dicho, algo así como que no se enunciaba una actividad política en la gente. Y yo no digo, bueno, todos los casos, pero algunos no había política en el sentido de política partidaria, ¿no? Claro. Quizás sí, en determinado momento organizar una actividad distinta en un hospital psiquiátrico era visto como algo sospechoso y puesto bajo la lupa, ¿no? En esos tiempos. Sí, muy probablemente, sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No sé, Adrián, si querés hacer algún otro comentario. Yo me quedé pensando qué interesante la construcción de las memorias, ¿no? Porque todo esto después participa de alguna manera de las memorias sobre lo que ocurrió, las memorias sociales, ¿no? Y me quedé pensando también esto que señalás de este señor de Córdoba, Rizo, que habla de la irracionalidad, ¿no? ¿Cómo se construye digamos, al guerrillero o al partícipe político, que después, bueno, se va a llamar subversivo en algún momento más concreto, pero ya acá está esa construcción de persona anormal, ¿no? El irracional, el patológico. Hay como una dimensión patológica
que te digo que está en el discurso de Estracera en el juicio a las juntas, no en el discurso de los militares, que también. Por momentos los militares construyen a ese enemigo como un enemigo muy peligroso porque es muy inteligente, ¿no? Pero Estracera, en esa construcción de los dos demonios, va a tomar esta caracterización de los guerrilleros o de lo que había sido la lucha armada como personas enfermas, atrapadas por una locura de violencia, del uso de las ametralladoras, ¿no? Todo ese léxico aparece exactamente igual, ¿no? Y digo que pienso porque es muy interesante pensar que en el presente vemos que hay una memoria discursiva alta sobre el horror del genocidio, pero hay una memoria muy baja de quiénes son los desaparecidos, quiénes fueron, ¿no? Es como que esa memoria no se pudo legitimar nunca. Me parece muy interesante ver todo este recorrido histórico que va pasando por tantos momentos diferentes y que, bueno, habla también hoy de las dificultades por recordar también por qué los desaparecieron, por qué luchaban, ¿no? Que hoy quizás sea tan importante recordarlo, porque lo que estamos viviendo puede ser una antesala, ¿no? Un gobierno que justamente vino a sacar todo lo que se había construido. Entonces, esa memoria no está, ¿no? Es muy particular. Pero bueno, interesante esa derecha, ¿no? Que ya manifestaba por momentos esa representación del enemigo político, ¿no? Sí, 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 sí. En este caso, bueno, por un lado está ese rasgo de la locura y de la irracionalidad, pero que va acompañado de la indeterminación, de muchas marcas de indeterminación, nunca hay indeterminación en el lenguaje, pero digamos de determinación genérica, podríamos decir, o no específica por lo menos, eh, en todo caso, la enunciación, digamos, de una imposibilidad de especificar, ¿sí? Y que me parece que tiene que ver también eh, con que no se quiere ubicar agentes. Eso sí, yo creo que es más un gesto, no sé si es exactamente a propósito de algunas personas, de algunos de estos voces tal vez sí, de otras no tanto, pero me parece que ahí se combina con esta cuestión de la locura, la irracionalidad, esta no ubicación, ¿no? Eh, Porque no sé cuántos ya sabrían que atrás de esto estaba el ejército. Es medio difícil pensar eso hoy, ¿no? Incluso las propias personas que investigan historia, en fin, no tienen eso tan claro, ¿no? Muchas personas que han sobrevivido de organizaciones de izquierda, inclusive de organizaciones armadas, dicen que no, al principio no entendían lo que estaba pasando, pero cuando digo al principio, ya en el 76, al principio de la dictadura. Eso no sé. Ahora, me parece que en ese momento Córdoba venía de toda una serie de casos de asesinatos cometidos por la AAA y que se sabía perfectamente que Lacabán era un hombre de López Rega. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar que era una continuidad de eso? Por otra parte, hay otro detalle que yo no he dicho aquí. En el mismo periodo, en Córdoba, hay un montón de bombas puestas por todas partes, que también se supo también que era el propio tercer cuerpo que las ponía. O sea, que eran el propio Comando Libertadores de América. Bombas en restaurantes, cosas así para mostrar como que la guerrilla estaba muy activa, ¿no? En fin. Mariana, Sí, sí, me Ana. pareció muy interesante lo que dijiste. Justamente
hablamos de desaparecidos, pero no se habla de quiénes fueron, qué trascendencia puede tener en nuestro presente. Y yo creo que también sigue muy firme esa definición que da Videla cuando el periodista Neustadt le pregunta quiénes son, y él dice, son desaparecidos. Y entonces Neustadt le pregunta, ¿pero qué es ser un desaparecido? Y Videla dice, y no están ni vivos ni muertos. Increíble. Y yo Sí, creo que eso todavía no tiene está identidad. arraigado en el sintagma, ¿no? Desaparecidos. Ujú. Es algo que debiera de construirse. Me pareció muy interesante lo que dijiste Ujú, realmente, porque yo ujú. no lo había pensado así y ahora es algo que seguimos, que sigue flotando, ¿no? Sigue flotando Sí, en la doxa el hecho de decir, sí, sí, los desaparecidos, pero los medios tampoco contribuyen no, a, a saber, sí, bueno, sí. ¿quién es ese? Mm. Sí, Porque acá solo con el nombre no Gonzalo, sí. alcanza, Mariana, solo con No, el no, nombre no claro, alcanza. no. Fíjense que muchas las marchas, todo, se reivindican los nombres, cosa que me Claro, parece muy, muy importante, ¿no? Pero no tanto sus luchas. claro. Acá, Gonzalo pone en el chat que pareciera muy difícil reivindicar la acción de los que fueron desaparecidos de su lucha, de los que fueron desaparecidos, de su lucha por derechos o contra la dictadura. Claro, parece difícil, pero porque hubo una construcción histórica de ocultamiento, ¿no? O sea, yo creo que hay una alianza política muy fuerte del establishment, de los partidos políticos, de poner un límite a lo que era legítimo. Qué podía considerarse lucha política legítima y qué no. Y creo que todo lo que fue lucha armada quedó por fuera, cuando sabemos que los desaparecidos no fueron solo los miembros de las organizaciones armadas, ¿no? Por otro lado, sino que exceden mucho a esos grupos. Es decir, hubo simples militantes de grupos, estudiantes secundarios, universitarios que hacían su militancia. O sea que, bueno, lo interesante es pensar esa construcción ¿no? De ocultamiento. Sí, sí, claro. Por eso yo creo que una de las necesidades, no solamente investigativas, también políticas, es interrogar y tomar distancia de los preconstruidos de la transición, de las hegemonías discursivas de la transición, ¿no? Para usar un Claro. término más algenotiano, ¿no? Sí, sí, o Ujú, de la doxa de la claro. transición, que entre otras cosas es esa, ¿no? Ujú, Eh, ujú. digamos. Exacto. Los demonios. Em, bueno, Adrián, muchas gracias por todo este momento, por estas reflexiones, por ese análisis, porque realmente me parece súper original lo de ir a buscar lo previo, ¿no? Al golpe, porque ahí está lo significativo, ¿no? Creo, como decía Flor, que, bueno, nos has abierto la cabeza y que nos permite pensar rumbos y orientaciones posibles para estudiar más profundamente estos temas que creo que desde el campo de los estudios del lenguaje y concretamente del análisis del discurso y la glotopolítica, nos debemos, ¿no? Más abordajes, más eh, sí, trabajo con córporas del estilo de los que vos has estado conformando, ¿no? Así que bueno, ha sido muy interesante para todos. Les agradecemos también a todos los que han estado presentes por acompañar estas actividades. Y bueno, espero que nos sigamos encontrando y sigamos pensando y dialogando sobre esta historia, ¿no? Que nos atraviesa a todos. ¿Mm?
Así que bueno, muchas gracias, Adrián, por la conferencia. No, gracias a ustedes, fue muy bueno poder encontrarlos, poder conversar sobre todas estas cosas justo estos días, ¿no? En fin, Sí, sí, eh, sí, muy y bueno, bueno, gracias. Y Porque nos también vemos estamos en... todos como sensibilizados, ¿no? Sí, 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 Con sí. las marchas, con todo lo que venimos escuchando. Así Ujú, que bueno, creo que ha sido un momento muy oportuno. ¿Mm? ujú. Bueno, y nos vemos en julio, está en el Congreso de Gloto. Hasta Bueno, luego, Adrián, gente. un abrazo a todos y estamos en contacto. ¿Eh? Así es. Chao, chao, chao. Hasta luego. Chau, chau.